sorprendieron a Chris Eubank Jr. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Liam Smith noqueó en el cuarto episodio a Chris Eubank Jr. en una pelea pactada a 12 episodios en la división de peso medio. Nos sorprendió a todos ese knockout, yo no me lo esperaba. Yo pensé que la pelea se alargaría, e inclusive me atrevo a decir que había más posibilidades de que Chris Eubank Jr. noqueara a Liam Smith. La pelea se calentó durante toda la semana, durante la previa se dijeron de todo. Creo que Chris Eubank Jr. pecó un poquito de soberbio. ¿Qué vimos en el combate llevado a cabo en Manchester, en Inglaterra, en el Reino Unido? Una pelea que empezó con dos boxeadores que todo el tiempo estuvieron buscando desde el primer minuto atacarse, buscando la corta distancia. En el segundo episodio cambió por completo la estrategia de Chris Eubank Jr. porque solo se veía retroceder, manejar la pelea a la media distancia, ahí usando muy bien el jab y los pasitos laterales. Liam Smith me gustó mucho cómo movió la cintura, no dejaba un ángulo fijo todo el tiempo, haciendo el bending, el rolling, tratando de entrar a la guardia, de penetrar a la guardia de Chris Eubank Jr., que lo lograba conseguir por momentos, pero también se llevaba unas cuantas manos. En el tercer episodio yo vi por ahí que lo marcó con el jab Chris Eubank Jr. y lo conectó con unos uppers. Yo pensé que la tónica de la pelea iba a ser de esa manera. Así seguramente la va a manejar Chris Eubank Jr. y por ahí del round número 7 u 8 buscaría el knockout o hacer más daño. Sin embargo, ¿qué sucedió? Liam Smith predicó la presión, yendo al frente, tratando de penetrar y lo consigue hasta arrinconar contra las cuerdas a Chris Eubank Jr. y con una serie de combinaciones lo sorprende tanto al rostro como al cuerpo, pero llega una combinación muy sólida al pómulo de Chris Eubank Jr. y por ahí suelta también un upper Liam Smith que le entra de manera muy plena a Chris Eubank Jr. y se va a la lona. Yo lo vi muy mal, el referee le aplica la cuenta de protección, se pone de pie pero con piernas tambaleantes, yo ahí lo vi muy mal. Cualquier otro referee hubiera parado la pelea en ese instante y con justa razón y nadie le hubiera reclamado absolutamente nada al tercero en la superficie. Pero era una pelea bastante intensa ahí en Inglaterra, con mucha gente, mucho público. Este tipo de peleas son atractivas en esa parte del mundo por la clase de peleadores. El referee lo deja continuar, y por ahí lo vuelve a golpear Liam Smith y nada más es para que el tercero en la superficie decretara el knockout técnico a favor de Liam Smith, que yo me quedé sorprendido desde el sillón de mi hogar. De verdad que cuando vi el knockout digo, no manches, no lo puedo creer. Y, híjole, de verdad que me sorprendió. Pienso que la soberbia de Chris Eubank, subestimar a Liam Smith, que es un boxeador con muchísima experiencia, quieras verlo o no, pues ha enfrentado a grandes nombres. Y Chris Eubank Jr. Yo lo daba como favorito. Honestamente, un mejor boxeo, manejo de la distancia, un poquito más de solidez en el golpeo. Pero estaba amarrado por momentos, como que confiado por ahí, manejando nada más la pelea con un ritmo semilento, con unos cuantos jabs, unos cuantos golpes rectos, pero nada que lastimara a la humanidad de Liam Smith. Pues Liam Smith simplemente habló con los puños. En lugar de estar fanfarroneando, lo vi muy concentrado desde que inició la pelea, muy preciso, usando bien con inteligencia el ring, los movimientos tanto laterales como hacia el frente, hacia atrás. Joseph Parker contra Jack Massey en la división de los pesos completos. Al final se lleva la pelea Joseph Parker por decisión unánime. Pelea un poco tranquilita, ya sabemos de Joseph Parker con su palmarés, que ha enfrentado a grandes nombres como Anthony Joshua. Viene de perder por nocaut ante Joe Joyce, durísimo pegador.
Pelea a la media distancia, un poco tranquilita, estaba iniciando un poco sucia con muchos clinches ahí entre los dos, tratando de ensuciar un poco la pelea, pero el referee los amonesta y esto cesó un poquito. La pelea continúa a la media distancia, ambos peleadores proponiendo, tirando buenas combinaciones tanto al cuerpo como al rostro. Al inicio de la pelea vi a Joseph Parker un poquito flojo en su inicio, como que midiendo a ver qué trae el rival. Jack Massey sí estaba proponiendo bastante con mejores combinaciones. Dejó de manejar el jab Joseph Parker, como que administrando un poquito el gas, cesó un poquito el volumen de golpes. En el round número 8 el referee le descuenta un punto a Jack Massey por enclinchar. Eso es lo que esa seña hizo él, porque después de un clinch, ya después de amonestarlo previamente, interrumpe la pelea para descontarle un punto a Jack Massey. ¿Qué fue lo que vi yo que hizo Jack Massey? Como que sintió la pegada de Joseph Parker y empezó a retroceder un poquito, a ceder, a dejar de intercambiar tanto o de buscar la corta distancia, porque sabía que lo puede sorprender Joseph Parker con algún golpe sólido y pues noquearlo. Pero Joseph Parker estuvo administrando bastante bien el gas, porque en los últimos rounds cerró bastante bien la pelea y el punto que le descuentan a Jack Massey pues pesó bastante, pero sinceramente yo vi ganar a Joseph Parker. En esta pelea se presentó una situación que no deben de hacer los referees. El referee de esta pelea estaba platicando a cada rato con los boxeadores, interrumpía cualquier momento el combate para llamarles la atención a los boxeadores. Esto no se debe estar haciendo porque corta el ritmo de la pelea. Se debe amonestar de manera enérgica una primera vez, si acaso una segunda, pero ya una tercera es deducción de puntos si es por alguna falta, o incluso se pueden utilizar los minutos de descanso para amonestar a algún peleador, porque durante el combate se ve muy mal que a cada rato esté interrumpiendo el referee y platicando, prolongando muchísimo sus llamadas de atención. Pues como dicen vulgarmente, a platicar en el parque, ¿no? Porque ahí se paga por ver un espectáculo de boxeo y ver una pelea y ver golpes, ¿no? Trancazos, madrazos, lo que nos gusta ver. Pero a platicar solamente al parque. Como siempre, me dio mucho gusto platicar un ratito contigo. No olvides dejar tu like, tus comentarios, coméntame qué te pareció la victoria de Liam Smith. ¿Te la esperabas? Déjamelo ahí en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.